Mi nombre es Gustavo Melquiades, soy responsable del área de siniestros complejos de H&B aquí en Mars. Les agradezco su presencia y su participación y sobre todo la puntualidad de las personas que han estado desde el inicio. Les agradecemos mucho esa participación. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Vamos a tocar algo importante, trascendente. Vamos un poco a hablar de las pólizas internacionales que se manejan en el Perú. Eh, por favor, cualquier consulta, duda, pregunta, les pediría por favor lo canalicen en la opción de preguntas y respuestas y desde el chat por la opción de todos los panelistas y participantes, por favor, ¿no? La idea es hacer una presentación muy abierta, muy dinámica. Tenemos una hora para conversar al respecto. Y nada, encantado de darles siempre alguna información que les pueda resultar valiosa. Ese es el sentido de nuestro trabajo. Y una de las cosas que mencionaba después, las pólizas internacionales, ¿no? Era algo que podemos tener como resultado de la experiencia que tenemos, es que los productos de salud no son iguales entre todas. Entre las distintas EPS no podemos decir que todos tienen los mismos alcances. Eso nunca ha sido verdad, no es verdad. Y lo mismo podemos hacer de los productos modulares que emiten las compañías de seguros, ¿no? Tampoco son iguales entre ellas, ¿no? Hay que tomar en consideración varios aspectos. Eh, una de las apreciaciones más grandes que hemos tenido siempre es el precio, el valor de la prima. Es un valor que siempre a las personas, a los asegurados nos ha hecho mucho eco, ¿no? Mucho eco en el sentido de que sí tiendo a ser tentado a optar por la opción más económica y no terminamos de valorar al 100% los aspectos de cobertura que me brinda un producto en comparación a otro. ¿Y a qué me refiero con aspectos de cobertura? No me refiero a pagar un mayor o menor copago, un mayor o menor deducible, o participar más o menos en el gasto. Me refiero a el ámbito de protección que me da el producto así, porque los productos privados generan su propio margen de cobertura. Les puedo dar un ejemplo. Hay productos en el Sistema Nacional que te pueden decir, yo te cubro el cáncer, y ahí la promesa existe, te cubre el cáncer, pero yo no te lo cubro con ese medicamento última generación porque yo no lo cubro. Ojo, no te está diciendo que no lo necesites. Lo que te está diciendo es que ese tipo de medicamento de alta generación, de alta gama, y que tiene un costo muy por encima de un costo estándar, no lo cubre. Pero tú puedes tener otro producto que te diga si lo cubre. Entonces, esto es lo que se tiene mucha valoración en el último tiempo, ¿no? Realmente conocer la característica del producto para poder definir cuál es el mejor esquema de aseguramiento que uno busca. Y si eso pasa en las pólizas locales, pues imagínense lo que pasa en las pólizas internacionales, ¿no? Y vamos un poco entrando al tema de lo que son las pólizas internacionales, ¿no? Las pólizas internacionales son aquellas pólizas que nos permiten a los asegurados poder utilizar la infraestructura y los servicios médicos de otro país distinto al mío, ¿ok? ¿Qué significa? Que la póliza, y después vamos a ver qué tipo de pólizas tenemos, me permite a mí, asegurado, poder dirigirme a países distintos con la finalidad de obtener un tratamiento allá en ese país por varios motivos, ¿no? La primera, y que resulta siendo muy lógica, es que uno se va a otro país porque considera que la infraestructura y el manejo médico es más amplio que Perú. Y es muy entendible y es muy razonable y es muy cierto. Evidentemente, en países como Estados Unidos, en países como Europa, pues están a la vanguardia en temas médicos y muchas veces dicha vanguardia tarda en llegar a un país como el Perú. En esos países podemos hablar de nuevos procedimientos quirúrgicos que en el Perú no se efectúan. Entonces, perdón, la póliza internacional genera ese vehículo para poder acceder a ese mercado internacional que buscamos tener respuestas. Y esa es principalmente una póliza internacional. Ahora, no existe en el mercado peruano un producto internacional única y exclusivamente para atención internacional. Acá en el mercado nacional,
las principales aseguradoras del mercado, y entendamos como tales a RIMAC, a Pacífico, a Mapfre, a La Positiva, han diseñado en su división de seguros distintos productos que permitan a los asegurados tener coberturas en el Perú y tener coberturas en el extranjero. ¿Ok? Hay un proceso de accesibilidad para la atención al extranjero que es común entre todas, que se llama la precertificación, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Entonces, las aseguradoras locales venden productos premium, son los de más alta gama que venden en temas de salud, con la finalidad de que aquella persona que requiera atenderse en el extranjero pueda contratar esta característica. Coberturas internacionales en los planes de salud de EPS, por ejemplo, no existe. Es casi imposible que haya, conozco uno o dos planes de todos los planes que hay en el sistema que te dan alguna posibilidad, y digo alguna porque ni siquiera es una posibilidad amplia de cobertura en el extranjero. Los planes de salud de EPS que pertenecen al sistema de seguridad social solo son de cobertura local. Entonces tenemos una gama que es la que vamos a revisar el día de hoy, es ¿qué cuento en el mercado asegurador peruano para poder acceder a servicios médicos en el extranjero? Y vamos a hablar también un poquito de la oferta de empresas o de compañías de seguros y otros países que no estando domiciliadas en el Perú, también venden productos de salud. Pero de eso vamos a hablar un poquito. Entonces, dicho esto, y entendiendo claramente que una póliza internacional es el vehículo que me permite ir al extranjero, la siguiente pregunta es, ¿qué oferta tengo? Porque de alguna forma, si yo tengo una necesidad de atenderme al extranjero, perdón, tengo que ver qué oferta tengo para materializar esa necesidad. O sea, si yo a mí me queda claro, luego de haber entendido, luego de haber experimentado los servicios de salud en Perú, yo tengo una necesidad, digo, espero que no tenga una patología complicada, pero el día que la tenga, quizás, en el Perú no se pueda resolver. Y por lo tanto yo tengo que ir a atenderme a un país fuera del Perú. Entonces, ante ese cuestionamiento y necesidad regular, lo que tenemos que saber es dónde lo puedo contratar, quién lo ofrece, cuáles son las ventajas de algunos, cuáles son las desventajas de otros, ¿no? Y en el mercado asegurador peruano hay exactamente 4 compañías de seguros. A mí me olvidé, no puse a la positiva porque la participación de mercado de positiva en productos o en pólizas emitidas internacionales es bastante pequeña, al igual que Mafre. En realidad, las dos aseguradoras con mayor pólizas emitidas a nivel nacional, perdón, son RIMAC y Pacífico, ¿no? Entonces, estas dos compañías de seguros, tanto RIMAC y Pacífico, nos brindan estos seguros internacionales. En el caso de RIMAC, este producto se llama preferencial, y en el caso de Pacífico se llama Medivida Internacional. En el caso de Mafre también se llama Previsor. Esto es lo que yo puedo contratar de forma casi directa, acercándome a un asegurador o un asesor de seguros que me ayude a tomar una decisión para ver cuál de las opciones locales termina siendo la más conveniente para mí. Y por el otro lado, lo que vamos a tener es, como mencionaba, instituciones, compañías de seguros que venden productos de otros países en el Perú. Y los más conocidos en el Perú, o sea, los productos de salud que más se conocen y que de alguna forma han tenido cierto impacto, no tan alto, pero han tenido un impacto en la colocación o en la preferencia. Tenemos a Best Doctor, que Best Doctor sí no es una compañía de seguros, es una empresa que brinda un sistema de aseguramiento, pero no es una compañía de seguros. Y como compañías de seguros tenemos a Bupa, tenemos a Allianz. Principalmente entre esos tres tenemos la mayor cantidad de pólizas emitidas para este segmento del mercado. ¿Ok? Entonces, dicho esto es, ¿por qué las personas se refieren o van al exterior a entenderse? O sea, ¿qué necesidad existe de poder ir a atenderme al extranjero? Y no solo eso, ¿dónde usualmente se elige ir para atenderse? Y el primer lugar de atención que que se ha preferido históricamente en este tipo de pólizas es Estados Unidos, ¿no? Es la primera referencia casi automática de que cuando una persona tiene una necesidad de atención médica, recurre a Estados Unidos. Es
dominante la preferencia que tenemos en Estados Unidos. Es las personas que tienen pólizas internacionales, la primera opción que tienen siempre es, quiero ver qué hay en Estados Unidos. Ahora, existen instituciones de referencia en Estados Unidos, pues totalmente lógico, ¿no? Estamos hablando que Estados Unidos es un país del primer mundo con innovación tecnológica en medicina muy amplio, en medicina. Entonces, evidentemente vamos a encontrar una oferta muy sólida de servicios médicos en este país, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que está pasando con Moderna en la implementación o en la investigación de la vacuna para la COVID-19. Pero en fin, las personas tienden a ir a Estados Unidos. Estados Unidos tiene muy buenas clínicas de referencia mundial, ¿no? La más conocida quizás, o una de las más conocidas, es el MD Anderson, que es una referencia para tratamientos oncológicos en el mundo. Entonces, esto de por sí genera una preferencia, ¿no? Porque el paciente oncológico tiene mucho más posibilidades de salir exitoso, bajos ángulos. El primero, una detección temprana, y segundo, que pueda acceder a tratamientos de última generación. Y muchas veces, como mencionaba, en algunos casos en realidad, el que Perú pueda implementar tratamientos de última generación toma un tiempo, no es inmediato, no es como, para que tengan una idea, ¿no? Pónganse a escuchar un poco lo que dicen de la COVID-19, sobre las vacunas que van a salir propiamente en Inglaterra, la que posiblemente salga en Estados Unidos. En esos países se anuncia que posiblemente la vacuna esté a disposición ya de alguna parte de su sociedad a finales del mes de noviembre, octubre. Y nosotros somos cautos en pensar que esa vacuna en el Perú no va a llegar hasta el primer trimestre del 2021. Y eso es un poco lo que termina pasando, ¿no? O sea, estos países de nivel mundo, del primer mundo, terminan desarrollando infraestructura, terminan desarrollando opciones médicas que van a llegar o van a demorar en llegar al Perú en un tiempo prudente. Entonces, por eso tú vas a buscar esa oferta al extranjero. Más adelante hablaremos un poco de las restricciones que tienen las pólizas en general para accederla, pero vamos por partes. Entonces, la preferencia de las personas van directamente a Estados Unidos, principalmente por las clínicas que tienen. Ahora, en un menor porcentaje, pero en mucho menor porcentaje, las personas deciden ir a Europa. Principalmente lo que he estado revisando son Alemania, he estado viendo cosas de Italia, en las cuales las personas han ido a estos países para tratarse diversas situaciones médicas, ¿no? Ahora, en relación a los diagnósticos, ¿cuál es el que más se trata de un paciente que ha pedido ser referido al extranjero? El primero es el cáncer. Las personas tienen muy claramente definido que tratarse un tratamiento oncológico de un cáncer en el extranjero es mucho más conveniente en el Perú. ¿Por qué? Por la innovación tecnológica que aún no tenemos del todo, por la presentación de algunas medicinas que en el Perú no llegan y que allá sí existen, por los clinical trials que pueden haber en Estados Unidos y que acá evidentemente no hay en esa medida. Entonces, la, el paciente que termina yendo directamente a Estados Unidos, en gran medida son porque es un paciente oncológico. ¿Qué otras patologías tienen? Por ejemplo, situaciones de enfermedades congénitas, principalmente en el caso tanto de adultos como niños, temas cardiológicos, enfermedades degenerativas, como lo puede ser un Parkinson, enfermedades neurológicas, entre otros. Entonces, ¿cuáles son las principales dolencias que buscan las personas atenderse en el extranjero? Dichas patologías. Pueden haber otras más, sí, claro. Hay casos de personas que prefieren inclusive dar a luz en el extranjero. Es verdad, lo pueden hacer. ¿Ok? Los clinical trials. ¿Qué son los clinical trials? Son los procedimientos, son ¿cómo lo explico directamente? Son aquellas situaciones por las cuales se está probando un medicamento o un procedimiento para ver si termina siendo efectivo para la patología que el paciente tiene. Por ejemplo, supongamos que para tratar el cáncer yo tengo solamente un medicamento y el día de mañana hay investigaciones. El tema de la COVID nos va a dar mucha idea, ¿no? En el tema de la COVID ustedes pueden ver que hay 141, leí 141 estudios que tratan de buscar la vacuna, ¿no? Ahora, todo tiene fases y todo tiene pruebas. La primera fase regular que podemos tener es que tengamos un medicamento efectivo en el laboratorio, después tengamos un medicamento efectivo en las animales,
después que tengamos un medicamento efectivo en parte de la población, de los pacientes, y después hacemos el gran estudio médico para determinar si aquello que he desarrollado termina siendo efectivo para el tratamiento que estoy tratando de ¿cómo se llama?, de atender, de curar. Entonces, los clinical trials es una situación muy similar a eso. Voy probando en pacientes nuevas medicaciones, nuevos tratamientos, de manera tal que a la conclusión de esos tratamientos o de esa medicación podamos obtener resultados y de esos resultados poder obtener un nuevo medicamento aprobado para ese tipo de tratamiento. Entonces, no es que los medicamentos se aprueben de forma automática y digamos que sean plenamente efectivos. Hay todo un proceso atrás del medicamento y del tratamiento para demostrar la efectividad. Y no solamente desarrollarlo, es ver las pruebas, ¿no? Y para ver pruebas tengo que probarlo. O sea, yo tengo que ver, por ejemplo, si yo quiero efectivizar que la vacuna que estoy desarrollando para la COVID es una vacuna adecuada, tengo que ver el resultado de las personas que ya las recibieron para poder tener una certeza de que no es dañino, que cura la enfermedad que estoy buscando manejar. Entonces, el clinical trials es todo ese procedimiento por la cual yo voy a llegar a esa conclusión. Y los clinical trials ya están siendo cubiertos, así creo un par de, la fecha no lo sé, en las pólizas internacionales, ¿no? En las locales. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante para tener ciertos valores de referencia. ¿Ok? Ahora, dicho lo comentado, revisemos algunas coberturas, ¿ah? Y vamos a revisar solo algunas, ¿no? Porque es importante revisar qué tenemos de cara al extranjero, al mundo. O sea, si un asegurado lo que ha buscado tener es una cobertura en el extranjero, pues valoremos qué es lo que tiene en el extranjero. Y valoremos en función de una comparación, en primer lugar, a las pólizas locales. La suma segura es un valor importante, sobre todo cuando la atención es el extranjero. Eso es importante. En el Perú, estadísticamente hablando, no hemos tenido con frecuencia gastos de pacientes que en un año hayan superado el 1.000.000 de soles. La verdad que no ha pasado, no es común. En la historia, en la experiencia que yo puedo manejar directamente, solamente conozco de 2 casos en los últimos casi 14 años. Entonces, para el Perú, tener una suma asegurada de 1.000.000 de soles es más que suficiente para cualquier necesidad médica. Pero para el extranjero sí necesitamos sumas aseguradas mucho más altas. ¿Por qué? Porque evidentemente los costos en el extranjero son mucho más altos que en el Perú. Y tomando en consideración ese primer concepto, es importante recordar qué oferta tenemos en el mercado nacional con las diversas compañías de seguros. Y en el caso de RIMAC a través de su producto preferencial nos ofrece una suma asegurada de 4 millones de dólares. En el caso de Pacífico, una suma asegurada también de 4 millones de dólares. Y en el caso de Mapfre, una suma asegurada de 3 millones de dólares. Ahora, veamos las otras coberturas que resultan importantes tomar en consideración. Para yo atenderme al extranjero, puedo pasar por un procedimiento que la aseguradora ha definido que se llama certificación o la precertificación, perdón. ¿Qué significa esto? Que yo asegurado le doy información al asegurador en relación al tipo de patología que tengo, cuál es el médico que me va a tratar, en qué institución me va a tratar, cuándo es la fecha programada de mi atención, de manera tal que yo pongo esa información a disposición del asegurador local. Por ejemplo, si tú tienes una póliza con Pacífico, la pondré a disposición de RIMAC, y RIMAC contratará a un operador internacional. Un operador internacional, para decirlo de forma coloquial, sin sonar tan técnico, es como un representante del asegurador local en el mundo, ¿no? ¿Y por qué es un representante? Porque va a negociar con la institución médica y todo aquello que englobe la atención del paciente para tratar de llegar a un acuerdo de manera tal que acepte las condiciones de trabajo del asegurador local. Quiero darles un ejemplo. Cuando nosotros nos atendemos y tenemos un producto nacional, ya sea EPS, lo que pasa es que voy a una clínica, voy con mi DNI y la clínica local tiene un sistema de interconexión con el asegurador actual, me busca en la base de datos y me encuentra, me dice, Gustavo, tú eres asegurado de RIMAC. Entonces me va a atender y ya previamente entre RIMAC, que es el financiador, y la clínica, ya hubo una firma de un convenio. Por lo tanto, ya se puede dar la modalidad de atenderlo a crédito. ¿Qué significa?
que la clínica me atiende y después le envío una factura a la aseguradora nacional para que éste le pague el servicio remanente que no se pagó. ¿Me entienden? O sea, hay una relación directa, hay un convenio directo, hay plataformas directas. El tema es que cuando la necesidad parte de una atención al extranjero, pues no está de más recordar que no somos un país sumamente conectado, y de manera tal que cuando lleguemos al MD Anderson yo le entregue mi pasaporte y me digan, ah, tú eres asegurado del Perú y tú eres asegurado de RIMAC. Eso no suele pasar, salvo que tenga historia previa, pero no suele pasar. Normalmente lo que puede pasar en Estados Unidos es que sí te reconozcan como un asegurado quizás de Allianz, de Bupa, de Best Doctors, quizás, pero evidentemente aseguradoras locales no. Entonces, esa es la finalidad del operador internacional, tratar de establecer un esquema de negociación en ese momento con la institución que la persona que está demandando atención al extranjero pueda atenderse. Entonces, este representante es el representante de la compañía de seguros y que hace convenios casi uno a uno con los pacientes que van a manejarse. Entonces, a eso se le llama precertificación, que esa información que yo le envío al asegurador le sirva al asegurador para mandárselo a su operador y su operador pueda establecer un convenio de atención del paciente que está pidiendo ser atendido. Eso se le llama precertificación, ¿ok? Cuando yo no quiero hacer nada de esto, porque finalmente digo, oye, no le quiero dar información o algo por decirlo, y voy directamente a otro país a atenderme, lo que me va a quedar aquí en cobertura es la modalidad de reembolso. ¿Ok? ¿Qué buscan las compañías de seguros con la precertificación? Que la persona pague únicamente lo que le corresponde a su plan, que son deducibles, que son copagos, los gastos no cubiertos. Entonces, todo lo demás que corresponde al asegurador no lo pague de manera tal que el prestador extranjero le envíe la documentación al operador internacional, este la verifique y le dé el ok para que la compañía de seguros proceda con el pago. Pero como menciono, no es un requisito automático para no atenderme al extranjero. La otra vía es que yo voy directamente al extranjero, me atiendo, el tema es que allá tendré que asumir el 100% de lo que gasto, el 100% de lo que gasto, no hay un financiamiento por parte del asegurador, traer esos comprobantes de pago al Perú y ver que el asegurador me reembolse dicho gasto. Normalmente el asegurador en una posibilidad de reembolso utiliza tarifarios, los cuales hacen que nos reconozcan no valores quizás de acuerdo a las expectativas que tenemos nosotros como pacientes. Entonces, volviendo al concepto de precertificación, en la parte hospitalaria, en el caso de RIMA, pagamos $2.500 y el exceso está cubierto al 80% y es un deducible por año, es decir, lo pago una vez al año. En el caso de Pacífico también, pago $2.500 y la cobertura es el 80%. Y en el caso de Mafre, la cobertura también es de $2.500, pero la cobertura es el 90% y también es un deducible por año. ¿Ok? Existe un máximo de desembolso, que quiere decir que si el gasto médico que tengo en el extranjero llega hasta $50.000, a partir del primer dólar del $50.000 en adelante, la cobertura es al 100%. ¿Ok? Pero eso solo aplica en la parte hospitalaria. En la parte ambulatoria, mismo procedimiento, igual a una precertificación, y al hacerlo, en el caso de RIMAC, pago un deducible de $300 al 80% por vez. En el caso de Pacífico, pago $300 al 80% por vez. Y en el caso de Mafre, mantiene la política de un deducible por año de $500. ¿Qué significaría esto? Que a diferencia de RIMAC y Pacífico, que cada vez que voy a pagar $300, en el caso de Mafre lo que hace es que durante la vigencia del calendario, si vas a atenderte una vez al mes al extranjero por una consulta ambulatoria, pagarás $500. Pero la segunda y la tercera y la cuarta, si sigues yendo dentro del año calendario, ya no pagarás nuevamente este deducible. Entonces, son esos aspectos que hay que tomar en consideración para tomar una buena decisión. En la parte oncológica en el extranjero, pues los aseguradores en general, tanto RIMA, Pacífico, Mafre, solamente estoy hablando de la cobertura en el extranjero. Todo lo que estamos viendo acá estamos hablando de coberturas en el extranjero. Las condiciones de atención son de acuerdo a la parte hospitalaria de los $2.500 al 80% o de los $300 al 80%. Si bien es cierto, en el mercado local nos hemos
puesto en consideración, siempre hemos entendido que la cobertura oncológica es al 100, pues tengan claramente definido que en el extranjero los tratamientos que se llevan en el extranjero por este tipo de pólizas no son al 100%. Vamos a tener que participar con los deducibles y con los copagos que la ley, que la póliza establezca. Y un tema importante, ojalá que nos dé un poquito de tiempo, tomar en consideración las condiciones que tiene el mercado asegurador peruano de cara a aprobar un tratamiento en el extranjero, que han tenido algunos cambios en los últimos años, pero eso espero que nos dé tiempo para conversarlo en la parte final. Un, te un tema importante, en la parte hospitalaria hemos dicho que si mi gasto llega hasta $50.000, a partir de $50.000 en adelante la cobertura es al 100%. Eso significaría que la persona ya no pagamos ni deducibles ni coseguros. Pero en la parte oncológica esos límites no existen. Yo siempre voy a terminar pagando el deducible y el copago del tratamiento oncológico. Siempre. No va a haber coberturas al 100% aquí. Y lo mismo también sucede con el caso de Mafre. En el tema de maternidades, pues la cobertura es al 100% en el caso de la póliza de RIMAC, pero hasta un límite o un sublímite de $5.000. Y en el caso de Pacífico es también siendo al 100% hasta un sublímite de $4.000. Y en la parte de Mafre es al 90%, es decir, 10% cubre menos de 10% de lo que cubre RIMAC y Pacífico, al $4.000. Y lo que hoy es un tema muy importante es que las enfermedades epidémicas en el producto preferencial de RIMAC están cubiertos a 75.000 soles y en el caso de Pacífico hasta 70.000. Esto es lo que señalan los contratos en sí. Ahora, también me podrán decir, Gustavo, pero hemos tenido conocimiento, el pronunciamiento de las distintas compañías de seguros en las cuales están anulando los coaseguros y los copagos a cargo del paciente o del familiar y que tampoco están aplicando los límites de cobertura. Es verdad. Eso es una oferta que comenzó con Pacífico, porque fue el primer asegurador del mercado en dar esa oferta y que después generó que todos los demás competidores puedan igualen esa oferta, y se está dando en la actualidad y es hasta que se sostenga el estado de emergencia, que si no me equivoco acaba en septiembre. ¿Ok? ¿Qué podría pasar luego del estado de emergencia? Pues si el asegurador decide únicamente manejar este alcance de cobertura de acuerdo a los términos del contrato, pues el término del contrato son 75.000 soles en el caso de RIMAX y 70.000 en el caso de Pacífico. Entonces, exigible por contrato, no podríamos pedirle una mayor suma asegurada. ¿Ok? Ahora, esto es lo que tenemos en relación a un poco las pólizas locales, o sea, mejor dicho, extranjeras emitidas por las pólizas nacionales. Ahora, ¿qué tenemos en el extranjero? Porque hay un tema importante a comparar. Pero algo que les quiero ir adelantando es que la valoración de cuál es mejor o cuál es más competitiva para mí va a ser una valoración individual de ciertas pautas individuales. Pero vamos a hablar de eso a más adelante. Un tema importante es que las pólizas locales nos dan la cobertura desde el primer día, desde el primer dólar de gasto. ¿Qué significa esto? Que bueno, olvidémonos de criterios técnicos como los periodos de carencia, los periodos de espera. Y yo tengo la necesidad de atenderme, pues la cobertura de mi asegurador local es desde el primer momento, desde el primer gasto que yo tengo. ¿Ok? Por lo tanto, la cobertura me acompaña desde el primer dólar que estoy gastando. En las pólizas internacionales emitidas por compañías de seguros en el extranjero o instituciones del extranjero, la cobertura no se da desde el primer dólar. Ahora, existen diversos planes en estos tipos de aseguradores o empresas, pero lo más regular es que siempre tengamos un deducible anual. ¿Qué significa un deducible anual? Que si yo no llego a acreditar que gasté un monto de dinero fijo durante la vigencia del contrato, no voy a poder utilizar la cobertura de la póliza. Entonces, este tipo de pólizas internacionales lo que te piden es, hay planes, como les digo, hay planes de $5.000, deducibles de $5.000, de 7.000, de 9.000, he visto de 12 y de $15.000, en las cuales te dicen, pues vamos con el plan más acotado. Los primeros $5.000 de gasto médico lo asumes tú, afiliado.
tú me llegas a acreditar que ya gastaste $5.000, a partir del primer dólar yo ya voy contigo en la cobertura. Ahora, esto se le llama deducible anual, deducible mayor, pongámosle el nombre técnico que queramos establecer. Lo que está indicándonos acá el asegurador internacional es que yo voy a coparticipar con él en el gasto hasta un tope. ¿Ok? O sea, los primeros $5.000 de gasto en este ejemplo los tengo que asumir yo. Gustavo, ¿qué significa esto? Que si tienes una operación y el presupuesto de esa operación es $4.000, pues no vas a tener asegurador que te financie esa cirugía, la vas a tener que pagar tú. Gustavo, y si vuelvo a tener otra operación en la cual yo gaste $2.000 más, ya los primeros $1.000 seguramente tendrás que seguir asumiéndolo porque tu plan indica que tú tienes que asumir los primeros $5.000, pero a partir del resto de la cobertura, ya el asegurador va a financiar tu prestación. ¿Y en qué condiciones? Eso lo vamos a responder después. En el mercado peruano, los productos regulares nos dan una cobertura desde el primer dólar. Ahora, no es menos cierto también que existen determinados tipos de planes, también de los aseguradores locales, en las cuales nos dan un manejo similar a las pólizas internacionales, en la cual nos dicen, si tú asumes un deducible de $2.500, va a haber un efecto en la prima, o sea, vas a pagar menos. Si asumes los primeros $5.000 de la póliza, vas a pagar menos, va a haber un descuento en la prima. Claro, o sea, ¿por qué lo hacen? Porque, ¿cuál es el gasto más recurrente que tiene cualquier persona? Es un tratamiento ambulatorio, siempre. O sea, siempre voy a ir al médico, siempre, pues, bueno, en esta pandemia es un poco difícil, pero siempre la medicina nos va a llevar a tener consultas médicas, ¿no? A ir a los médicos, a tener consultas, tratamientos. Entonces, si la póliza internacional me pone un deducible de $5.000, o mejor dicho, yo he elegido ese deducible de $5.000, probablemente yo no utilice mi póliza internacional en mucho tiempo. Pero si el asegurador nacional no me ha puesto límites y utilizo siempre mi póliza de salud, pues siempre le voy a generar gasto. Y por lo tanto, los precios de esa póliza no van a ser tan estables en el mercado. Regularmente también se ajustan. ¿Ok? Entonces, ya tenemos claramente alguna forma de decir que la opción más regular del mercado peruano es aquella que nos acompaña desde el primer dólar de gasto, y en los otros tipos de pólizas siempre voy a estar sometido a un deducible que yo, si es que he decidido trabajar con estas pólizas, tendré que definir. Tema importante. Ahora, los planes de seguros regulares emitidos por las compañías de seguros siempre van a tener un esquema de financiamiento distinto. ¿En qué sentido? Va a haber una participación siempre el asegurado en deducibles y coseguros. Esto es lineal. En el extranjero, vuelvo a decir que todo lo que estamos conversando es extranjero. En el extranjero es casi nula la posibilidad que existan gastos cubiertos al 100%. No, no suele pasar, no está pasando, y siempre voy a participar yo como paciente de un deducible, de un coaseguro. Evidentemente, las compañías de seguros locales mejoran constantemente el producto en algunos aspectos, y han indicado que si una persona gasta en un tratamiento hospitalario desde $50.000 en adelante, solo ahí la cobertura es al 100%. Pero si ustedes notan, siempre vamos a participar en el gasto, y sobre todo en el tema oncológico, ¿no? Donde el tratamiento es de larga data y muy oneroso. Entonces, siempre voy a pagar el 20% de un tratamiento que es muy caro. ¿Qué pasa con los productos internacionales? En los productos internacionales, pues las coberturas tienden a ser al 100%. Y eso es importante. ¿Tendrán sublímites? Sin ninguna duda, porque así como tienen sublímites en la parte de maternidad, los productos internacionales emitidos por aseguradoras locales, también estos productos tienen sublímites en determinadas coberturas. Pero lo más apreciable de este tipo de pólizas en esta parte es que las coberturas tienden a ser el 100%. Y en un tratamiento oncológico, esta opción podría ser mejor que la opción del asegurador local. Si ustedes están viendo hasta ahorita, tenemos cosas a favor y cosas en contra. Si pudiéramos hablar en este momento, tendríamos 1-1. El marcador está empatado 1-1. ¿Por qué? Porque el asegurador local sí me acompaña desde el primer dólar de gasto. El otro asegurador internacional me acompaña luego de que yo haya satisfecho el deducible del plan. Entonces, eso es algo que tengo que tomar en consideración. Entonces, ¿qué me conviene, no? Me conviene que me acompañe primero, tengo la capacidad financiera para afrontar ese deducible, 1.000 respuestas. Pero acá vamos en 1-1, ¿no? Y sobre todo en el tema oncológico, que es para mí una de las coberturas de mayor sensibilidad, porque el paciente oncológico genera mucho gasto y mucho más alto, sobre todo si el tratamiento es en el extranjero.
Entonces, aquí esto sí está un poco por encima de las coberturas locales. Y voy a entrar con unos comentarios finales en breve. ¿Ok? Y entremos a la valoración final, y ahora la parte final le doy una respuesta a las preguntas, es, ¿cuál es mejor, no? Porque solamente hemos analizado dos variables, ¿ah? Pero podríamos analizar otras variables adicionales, muy técnicas, pero quizás necesitaríamos más de una charla para que la puedan entender. Los tratamientos en el Perú, por ejemplo, en el mercado asegurador peruano, tienen requisitos para ser financiados. ¿Qué significa? La expectativa de cualquier persona es, oye, yo tengo un plan de salud, no me preocupo porque si el día de mañana me da un cáncer, yo voy a tener una cobertura a través de la póliza, porque acá mi póliza dice que el tratamiento en el Perú es al 100%. Lo que estamos virando técnicamente, y es un tema que tenemos que tener muy claramente, es que las condiciones que me ponen los aseguradores para financiarme un tratamiento están cambiando en el tiempo y hay que revisar esto. ¿Por qué? Porque los aseguradores me dicen, para yo aprobar un medicamento, tiene que tener ese medicamento aprobación por la FDA o por la EMEA, que son los supervisores de distribución y producción de medicamentos tanto en Estados Unidos como en Europa. Segundo, que ese medicamento haya demostrado efectividad a través de criterios tales como la medicina basada en evidencia. Y me pide una valoración muy efectiva. Tercero, que si hablamos de pacientes oncológicos, que el tratamiento que vaya a recibir el paciente oncológico esté sustentado en las guías de manejos de la NCCN. Cuarto, que el medicamento que le vaya a dar a la persona tenga una fase de aprobación 3 o superior. Entonces, hay muchos requisitos en la parte de la póliza que el tratamiento tiene que cumplir para brindarte la cobertura. No está malo, porque de alguna forma, ya si el tratamiento que te va a dar cumple todos esos requisitos, es que de alguna forma el tratamiento es efectivo, y eso es bueno. Lo que hay que ver es que, lamentablemente, en el tema del cáncer, un tema, el tratamiento no te garantiza una efectividad al 100%. El tratamiento lo que ha demostrado es ser efectivo en la gran mayoría de pacientes, pero no en todos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si estamos ante un tratamiento que no resultó efectivo? Claro, habrá otra guía de la NCCN que te dirá cómo tratar al paciente. Claro, pero ¿qué tal si ese camino B tampoco se da? ¿Qué hago? Y acá tendríamos que ver si la póliza cubre los clinical trials o no. Y cuáles son las características que aprueben los clinical trials. ¿Por qué? Porque de alguna forma una persona, un paciente que no ha tenido un tratamiento efectivo por el cáncer, se va a querer someter a ensayos médicos. Y esos ensayos médicos son los clinical trials. El tema es, ¿la póliza lo cubre? Y si lo cubre, ¿con qué condiciones? Entonces, ese es un tema que siempre hay que tener sobre la lupa, verlo siempre, porque estas condiciones son muy dinámicas y hay que revisarlos bien. En la parte de los productos internacionales no son tan estrictos. No estoy indicando tampoco que sea la panacea y decir todo se cubre sin ningún tipo de restricción. Eso no es cierto, pero sí tienen un poco menos requisitos de lo que nos piden los aseguradores locales, ¿ok? En ese aspecto. Ahora, para responder la pregunta, ¿cuál es mejor? Pues depende de las necesidades tuyas que tengas, ¿no? Si tú lo que buscas es tener una cobertura integral, pues sin ninguna duda tienes a las aseguradoras locales como una mejor opción. Otra cosa que tienen las aseguradoras locales es que están supervisadas por la SBS y es un tema súper importante. Súper importante porque cualquier proceso de controversia y discrepancia tienes dónde acudir para presentar un litigio. Con las pólizas internacionales ahí tienes un problema, ¿no? ¿Dónde materializas una demanda? ¿A qué supervisor vas para hacer una denuncia? Y acuérdense que esas pólizas son emitidas en otros países, por lo tanto tu efectividad legal ahí es más limitada. Es muy importante. ¿En qué otro aspecto las pólizas nacionales son mejores que las internacionales? En la ley de persistencia, por ejemplo. O sea, nuestro país ha emitido leyes de persistencia que nos permiten decir qué obligaciones tienen los aseguradores, pero estas no pueden ser efectivas con los aseguradores internacionales. Acuérdense que estos aseguradores internacionales o empresas internacionales no están domiciliadas en el Perú, por lo tanto no están sometidas bajo la supervisión de la SBS y tampoco, por lo tanto, de aplicarle una ley a ese producto. Entonces, hay un tema importante. Depende de tus proyecciones a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque si tus capacidades financieras van a ser sostenibles en el tiempo, ¿y a qué me refiero con sostenible en el tiempo? Sostenible en el tiempo cuando acabe tu productividad laboral, ¿no?
cuando lleguemos a 65 años, 70 años y ya dejemos de trabajar. La pregunta que tengo que hacerme yo es que una persona tiene necesidades plenas médicas cuando eres mucho más, cuando eres mayor. Entonces, si tu nivel de ingreso te va a permitir afrontar copagos en el extranjero, tomarás una decisión. Si tu nivel de ingreso no te va a permitir asumir esos copagos porque los aseguradores locales tienen que pagar deducibles y coseguros, pues pensar en una opción de estas a largo plazo sería interesante, ¿no? Ahora, es también cierto que las primas de estos seguros internacionales, que es lo que siempre hemos visto, son más altas que los aseguradores locales, y eso es cierto. O sea, el producto de los aseguradores internacionales en valores de prima termina siendo mayores. Entonces, lo primero que tengo que definir es qué voy a valorar. ¿Valoro más el precio o valoro más la cobertura? O sea, ¿con qué me siento más cómodo de satisfacer? ¿De pagar lo menos posible o de pagar más por obtener más? Esa es una respuesta individual, ¿ok? Y para cerrar ya la presentación, cualquier decisión que ustedes deban tomar sobre qué contratar, cómo contratarlos, pues tenemos un equipo muy bueno dentro de Mars, de líneas personales, y en la parte de siniestros podamos conversarlo conmigo, con el equipo que manejo, en especial con Katy Galarza, que tiene mucha experiencia al respecto, y podemos darte una opinión de cuál es la mejor opción para ti en función a lo que valores más y decirte claramente qué es la opción que podría convenir para ti. Entonces, ya con esto concluimos la presentación. Voy a dar paso a revisar algunas preguntas que nos han compartido. ¿Ok? Tenemos en el chat, me dicen, hola Gustavo, el problema de las peruanas es que tienen topes de tarifa por todos lados, entonces yo tengo un siniestro de $10.000 cubiertos, no necesariamente significa que me reembolsen 10.000, es totalmente cierto lo que dices. Lo que pasa con las pólizas internacionales locales es que utilizan tarifarios. Entonces, si tú vas a atenderte al extranjero y gastas, como tú bien dices, Víctor, gastas $10.000, acá en el Perú, el tarifario y el asegurador local te puede llevar a decir que un tratamiento, de acuerdo a sus condiciones, acá vale $5.000 y te reembolsa $5.000. Y lo demás lo consideran como un gasto, como un exceso de tarifa, si es verdad lo que dices. En las pólizas internacionales emitidas por otras aseguradoras, esto es mucho más manejable, ¿no? No suele haber tanta discrepancia con el tema de las tarifas, sobre todo porque son compañías muy grandes en el mundo, ¿no? Y que tienen una realidad y aparte tienen convenios de crédito que en la práctica, pues como mencioné en la presentación, las pólizas locales lo que hacen es tratar de hacer una negociación uno a uno. En cambio, aseguradores como Allianz, como Bupa, como Aetna, tienen negociaciones a nivel mundial y eso es un tema importante. ¿El seguro solo trabaja con clínicas extranjeras o incluye también hospitales? He visto casos de las dos situaciones sin ningún problema en la medida que hay un acuerdo. En el caso del asegurador local, tiene que haber un acuerdo con su representante y la institución que te va a dar el tratamiento. Si hay acuerdo, va a materializarse la cobertura. La que tiene más facilidad de cobertura en el extranjero por un tema operativo, evidentemente son las pólizas internacionales porque son mucho más conocidas en el mundo que aquí. Mi experiencia con mi seguro del exterior es mucho mejor. Siempre me ha reembolsado sin chistar todos los gastos, luego será el deducible anual. Por lo tanto, mi sugerencia sería siempre tener una póliza de EPS y comprar una póliza. A ver, lo que dice Víctor es un manejo importante, es un modelo, y es verdad, ¿no? De alguna forma hay que ser muy, muy justo con el comentario en el sentido de que las pólizas internacionales no suelen tener muchas restricciones en relación a los límites de gasto. Pero también hay que tomar en consideración que son pólizas que cuestan más que las pólizas locales y también hay que tomar en consideración todos los antecedentes que hemos dicho en relación a las preexistencias, a los derechos, a la supervisión. Por eso yo mencionaba, si bien el comentario que nos hace Víctor es válido, cada uno tendrá que hacer una valoración individual de qué es lo que está buscando, ¿no? Porque si tú puedes querer el producto de mayor cobertura en el mundo y ese producto te vale $15.000 anuales en prima, tú tienes que ver que el producto local te vale 8.000 y quizás para ti, financieramente, por más que quisieras una cobertura plena, garantizada y sin mayores límites, pues quizás no lo puedas afrontar. Entonces, por ello siempre repito que las decisiones son individuales. Acá establecer un criterio automático de cuál es mejor es subjetivo. Cada uno tiene una necesidad distinta. Gracias, Víctor, por compartir la experiencia.
tenía conocimiento que cada uno contrata un seguro internacional. Solo te dan la opción que puedes estar en el extranjero 6 meses. ¿Qué pasa si contratas un seguro porque vas a viajar? Ok, las pólizas para ciertas situaciones han mostrado flexibilidad de limitar los límites de permanencia. Sí, porque es cierto lo que menciona Iris. Las pólizas internacionales te dan un tiempo máximo de permanencia en el extranjero. Eh, pero los aseguradores locales están respondiendo y mejorando esos límites de manera tal de volverse más flexibles para los pacientes que lo requieran. Y creo que en el chat tenemos más. Deme un minuto más para responder y le damos. Hagamos una cosa. Procedamos, por favor, con la respuesta a la encuesta y le dedicamos unos 3 minutos más para responder el resto de preguntas que están en el chat. Los invito, por favor, a responder la encuesta. Gracias por su participación. Ok, les agradecemos la participación en la encuesta. Eh, Vamos a ver qué tenemos acá por el chat para responder algunas preguntas. Ya estamos justo con el tiempo, pero vamos a aprovechar el tiempo al máximo para darles una respuesta. Eh, ya hablamos de los topes de las pólizas internacionales. ¿Se bajó el volumen? Ah, sorry, no me había dado cuenta que había bajado el volumen. ¿Por qué no cubren el riesgo oncológico con el 100% en exceso de los 50.000? Es una decisión de producto, eso no es yo creo que va directamente al tema del gasto, ¿no? De no asumir mayores gastos en relación a ciertos siniestros, ¿no? Eh, es una decisión muy técnica, yo entendería por parte de los aseguradores. Eh, lo ideal era mantener esa cobertura de los $50.000 incluido por el tratamiento oncológico, porque era buenísimo que lo mantengan, porque la patología que genera mayor gasto siempre es el tratamiento oncológico. Entonces, cuando teníamos esta cobertura de los $50.000 al 100% en el excedente, le daba una tranquilidad y una protección al paciente oncológico, una protección financiera importante. Cuando retiran esa cobertura ya hace algunos años de las pólizas internacionales locales, pues ahí se genera un perjuicio económico fuerte para el paciente oncológico, porque antes pagaba el 20% de $50.000, o sea, sabía que como máximo iba a pagar $10.000, pero si el tratamiento ahora cuesta $250.000, pues va a tener que pagar el 20% de $250.000, por lo tanto va a pagar $50.000, cuando antes solamente pagaba 10.000. Y ese es un tema que sí, el mercado no ha evolucionado de forma adecuada. En los productos internacionales de las instituciones que he mencionado, la cobertura sí es al 100%. Entonces, pero como vuelvo a decir, o sea, las dos ofertas tienen situaciones en las cuales hay alguna que es mejor y en alguna que no es tan buena. Entonces, la revisión en general, la valoración únicamente de precios, ya es una valoración muy somera. Comparar únicamente propuestas en relación a precios ya no es una lectura adecuada. Ahora tenemos que hacer una lectura del producto en sí, ver qué tanto cubre y qué restricciones tiene, para yo en función a estas dos variables poder tomar la mejor decisión. Y lo mismo también debe pasar con los planes de salud de EPS, y para eso nosotros estamos para atender esas necesidades. Bueno, esas fueron las preguntas de las personas que los compartieron. No sé, voy a revisar por última si hay una pregunta más. No, ya no estamos con preguntas adicionales. Les agradezco a todos la participación. Los temas siempre de salud son ricos, son importantes.
Nosotros nos estamos enfocando mucho en tener ya una visión de los productos como productos más que precio. La valoración de precio es importante, pero hoy la tenemos que complementar sin ninguna duda con el producto y con las modificaciones que están pasando en las vigencias, porque en cada vigencia hay modificaciones de condicionados, de alcances, que hay que tenerlos bien claros para que las personas no pierdan beneficios. En nombre de Mars, les agradezco mucho la atención, espero que la charla haya sido de su agrado, les agradezco mucho y será hasta una pronta oportunidad. Por mi parte ya acabé las charlas este año 2020, espero que todo se cuide, espero que esto pase. Y una tarea que tenemos que ver es qué va a pasar con las vacunas, ¿no? Porque esa es una pregunta que me hicieron ayer en una charla en la cual participé, decían, porque cuando las vacunas salgan en el mundo, ¿van a tener cobertura a través de las pólizas nacionales o internacionales? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque acuérdense que lo que nos pide las pólizas son nivel de medicina basada en evidencia, ¿no? Y como todos los procedimientos están yendo tan rápidos, probablemente algunas vacunas que terminen siendo aprobadas todavía no tengan el nivel de evidencia que piden las pólizas. Es un tema muy rico de lo que va a pasar con las vacunas, es un tema muy rico de lo que va a pasar con los tratamientos, porque hay que tomar en consideración que en la COVID-19 hoy no tenemos ni vacunas ni tratamientos. Lo que tenemos es un tratamiento para las consecuencias del virus, pero no tenemos nada contra el virus. Entonces, si el día de mañana sale un anticuerpo monoclonal para el virus o contra el virus, la pregunta es, ¿nuestras pólizas lo cubrirán? Y si lo cubrirán, ¿bajo qué condiciones? Y segundo, si esa condición va a ser aplicable para todas las pólizas o no. Bonito tema y esperamos compartirlo con ustedes prontamente. Nuevamente, gracias. Ha sido un gusto para mí y espero que todos estemos sanos y cuidados en nuestras casas. Muy amables.